Esta línea, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey. Paolo, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, gracias por llamarme. No, por favor. Tema que no podemos dejar de tener presente, el siniestro doloso de Plaza 11, todo lo que eso ha significado a lo largo de estos años y todo lo que falta recorrer todavía en una situación o escena donde hay condenas, pero están todos en libertad, ¿verdad? Bueno, hay condenas que ya se han ido cumpliendo, digamos. Uh-huh. Lo que se logró en 2015 y en 2018 fueron condenas absolutamente históricas en referencia a que logramos que se condenasen a los empresarios y los funcionarios, empresarios de un poder casi inimaginable, y lo mismo para los funcionarios, ¿no? Funcionarios intocables como Ricardo Jaime o Juan Pablo Schiavi. En 2018 la condena a Julio De Vido, ni hablar el todopoderoso ministro de Obras Públicas. Kirchner. Las condenas de 2015 obviamente se hicieron efectivas, quedaron firmes, mejor dicho, ya se habían hecho efectivas, pero quedaron firmes por la Corte Suprema en 2020. Recordemos que en términos más o menos, para no hacerlo muy extenso, muy técnico, las condenas habían rondado entre los 3 años y medio para el maquinista y casi 8 años para Claudio Sirigliano, para Ricardo Jaime. Esas condenas tuvieron atenuantes, digamos, porque el Código Penal nuestro ponía como máximo en el concurso ideal de los dos delitos, que era estrago culposo y administración fraudulenta, 11 años, menos los atenuantes por no tener condenas, menos los cursos que hicieron intramuros, menos la regla de 2/3, las condenas se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, siempre nos va a quedar un gusto a poco, pero es lo que la ley prevé, y nosotros contra eso no podemos hacer nada. Sí, bueno, esto lleva, como en otros casos, a pensar una profunda revisión de determinados marcos legales, ¿no? Porque, digamos, lo que hicieron es atroz. Ustedes viven como el resto de los familiares con el recuerdo de sus seres queridos, pero la respuesta final, no sé cómo la siente usted, pero siempre parece pobre, ¿no? Definitivamente nosotros lo que siempre decimos es una verdad absolutamente objetiva, que los únicos condenados a perpetuo somos nosotros. O sea, los únicos condenados a perpetuo somos los damnificados. Eso es así, es una condena de por vida tal. Sí, claro. O sea, a mí me falta un chico que me arrancara cuando tenía 20 años, que me va a perseguir hasta el día que me toque partir, digamos, eso no va a variar. Pero digamos que no es simbólico, no es una frase, no, claro, no es una frase, es un hecho concreto y cotidiano que nos afecta a todos los que hemos perdido un familiar de esta tragedia o de otras. Pero hay un hecho que sí es muy cierto, lo que usted decía recién. La condena a un funcionario que delinque el uso de su facultad de funcionario público, el máximo, son 6 años. Dígame usted cuál es la condena a una persona que se roba 3 gallinas, 2 pollos y media docena de huevos y va a juicio, si es tan diferente la cantidad de años. Entonces, nosotros creemos que, ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, y entiendo que nuestro camino de justicia y de búsqueda de justicia también va por ese lado. La condena a los funcionarios públicos que en uso de sus facultades delinquen contra los bienes del Estado no puede tener un máximo de 6 años. Claramente la política se tiene que regular y modificar desde su lugar el Código Penal para que delitos tan flagrantes contra la integridad del pueblo argentino no tengan una pena tan ridícula, porque es una ridiculez en serio. O sea, estamos hablando de 6 años por robarle plata al Estado. Sí, sí. Entonces, el camino de justicia que nosotros seguimos trabajando es ese. Sí, en algún día, en algún momento, los ciudadanos a pie, muchas veces me pregunto cómo, porque bueno, la lógica sería que a través de nuestros representantes, y por supuesto que tiene que ser así, por lo menos para quienes creemos en el orden democrático, pero no encontramos
la verdadera palanca de tracción para conmover estas cosas, ¿no? Que tal como usted lo señala, se vuelven sonoramente ridículas, porque además todo este otro fenómeno o mecanismo que hay, ¿no? Esto de los cursos, eso tendría que ser reevaluado, porque además eso es procedimental, no requiere de leyes, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, o sea, Juan Pablo Schiavi recibió reducción en su condena por cursos de organización de eventos y de jardinería. Y era el secretario de Transporte cuando murió en 52 inocentes arriba de las vías, y se le redujo la pena por hacer cursos de jardinería, de música, de organización de eventos, de arreglo de calefones. No es un chiste lo que estoy haciendo. No. Es efectivamente así, consta en el expediente. Entonces nosotros estamos absolutamente apegados a la Constitución Nacional y a los códigos que prevén la regulación de nuestra vida en sociedad. Y eso está contemplado. El problema es que eso esté contemplado. Claro. ¿Entiende? Sí. Porque si usted me dijese que Schiavi más allá de lo que yo piense de él, ¿no? No necesito detallar cuál es mi pensamiento acerca de Juan Pablo Schiavi, pero supongamos que lo hubiesen obligado a hacer un curso de estrés, digo cualquier cosa, estrés postraumático sufrido por una víctima tras un hecho X, ¿entiende? Que aunque sea, como es un psicópata nunca va a poder, pero que intentase o fuese obligado a tratar de entender el daño que causó. Sí. ¿Entiende? O se me ocurren un montón de casos que tengan que ver con el daño que causaron, pero digamos, claramente arreglar calefones no lo va a llevar a la reflexión del estrago que causó. Pablo, usted ha citado a Schiavi como psicópata. Claro, y sí, digamos, no lo digo yo, o sea, lo dice la psicología. Es una persona que deposita en el otro el daño que ha causado. ¿Entiendes? O sea, Claro, no, lo entiendo perfectamente, quería remarcarlo, porque el tema del psicópata en el poder es algo, es una característica, ¿no? Ayer justamente le hice una entrevista a un integrante de este gobierno, y después en algún momento oyentes me decían, bueno, que yo no le había puesto sal a la entrevista, y yo me he convencido que es imposible, no hay forma de abordarlos. Anoche estuvo Antonio Aráquer en el programa de Segman, es imposible abordarlos, están blindados, y están blindados porque son psicópatas, no tienen relación con, no entienden, no empatizan, es una cosa impresionante realmente el nivel de psicopatía que hay. Nosotros, digamos, muchas veces me han preguntado, ¿y usted qué piensa que les pasa? Y yo siempre contesto lo mismo. La verdad, somos tan diferentes como personas que por suerte ni me imagino cómo piensan, porque sus valores y los míos están diametralmente opuestos. Entonces yo no puedo ponerme a pensar qué siente, qué sintió, cómo es la vida de cualquiera de los condenados, porque yo me puedo empatizar con una persona del común y con una persona que yo puedo entender que tiene valores similares a los míos, cuando es una persona que tiene valores tan diferentes a los míos, es imposible, y tampoco me importa, digamos, porque es gente que me ha causado a mí y a todos los familiares de las víctimas de la tragedia de Once un daño absolutamente irremediable, y la justicia es un paso legal y necesario para intentar cerrar esa herida, pero es solo una parte, digamos. O sea, nosotros, por eso el otro día en el documento decíamos que justicia es que no se repita, justicia es que nadie tenga que pasar lo que pasamos nosotros, por eso llamamos al trabajo entre funcionarios y trabajadores en referencia a un informe muy profundo que hicieron los trabajadores ferroviarios en 2022, subrayando toda la cantidad de problemas que ha habido, sobre todo en trenes de carga, más de 400 descarrilos en todo el país, problemas en las líneas interurbanas acá en la capital federal que funcionan con esquemas de fin de semana por faltas de repuesto para locomotoras, el tema de toda el conjunto de repuestos para los trenes chinos que compró Randazzo es un tema, porque hay una cantidad de componentes que son estrictamente generados por China, no son
tontos los chinos. Uh-huh. Arman trenes para que los repuestos puedan ser fabricados en los países que los venden. Hay piezas que son fabricadas solamente en China y no tienen un reemplazo en Argentina. Entonces, cuando se rompe algo, está forzado a ser comprado al mercado chino para hacer repuesto. Entonces, en la estructura económica argentina, eso también tiene sus idas y vueltas. Hay mucho para trabajar, no es poco, y entonces, bueno, como nosotros decíamos el otro día, nuestro camino de justicia nunca fue pensado exclusivamente como el camino de la condena penal. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros desde el lugar que nos toca, haremos lo que podamos en todo este sentido, ¿no? Y yo agradezco estos lugares que se nos abren para hablar, y les agradezco mucho desde tanta distancia de Buenos Aires, de gente que no usa el Sarmiento ni probablemente lo use nunca, pero que entiende que hay daños y hay cosas para sanar en la estructura general del país. Sí, lo que ocurre, Paolo, es que en primer lugar hay un tema de deber de humanidad, de empatía con el dolor, la primera cuestión, ¿no? La segunda cuestión es que, bueno, en definitiva sí, pero Ferrocarriles se jacta este verano de haber batido todos los récords en materia de transporte entre Buenos Aires y Mar del Plata, a una tarifa absurda que no debe cubrir absolutamente ningún costo operativo de nada, en formaciones que también vienen de China y que también están afectadas por el mismo esquema, es decir, cualquier cuestión que ocurra, el tema de repuestos, porque además cuando se adquirieron, se sostuvo que se compraban toneladas de repuestos para tener disponibilidad, con lo cual, a tenor de lo que usted nos está haciendo saber, evidentemente o se han roto demasiado y se gastaron los repuestos, o se robaron los repuestos, que podría ser siempre una alternativa, o era mentira que habían comprado los repuestos, ¿no? Digamos, no hay muchas opciones. Nosotros somos, digamos, transmisores de los informes que generan los trabajadores ferroviarios, porque nos tenemos con absoluta falta de golatría, no es que nos estamos poniendo en un lugar pontificador ni mucho menos, pero creemos que a partir de nuestra experiencia podemos ser un vínculo de diálogo. Eso es lo único que aspiramos a hacer, lo decimos con absoluta modestia, un vínculo para llamar públicamente al diálogo entre estructuras determinantes para el buen funcionamiento del tráfico ferroviario en el país, como son los funcionarios dependientes del área y los trabajadores. Y cuando esto nosotros hace 11 años que lo decimos, o sea, nadie nos puede decir lo dijeron en un gobierno y en otro gobierno no, porque agarran los 11 documentos de los actos anuales, todos los actos intermedios, y van a leer exactamente lo mismo. Nosotros decimos, acá tiene que haber una política de Estado de desarrollo y de seguridad ferroviaria. Es básico, tan básico como en otras tantas áreas del país, ¿no? Uno puede entender las diferencias políticas entre distintos proyectos de gobierno, pero lo que no entienden muchas veces la estructura dirigencial argentina es que hay cosas en las que se puede tener diferencias y es lógico que las haya, y hay otras que tienen que ser políticas de Estado, porque en el medio quedamos usted, yo, su familia, la mía, la de los que nos escuchan, toda la gente que nos rodea y entonces cada persona que vive en este país. Entonces cuando una línea ferroviaria, sea en el conurbano bonaerense, o sea en cualquier lugar del país, es cerrada o no es potenciada o no es debidamente atendida, hay un daño estructural en lo social, en lo económico, que afecta a todos, y cuando esos daños llegan, no se fijan. Si usted no sabe cómo voto yo, ni yo sé cómo vota usted, pero sabemos que si una línea ferroviaria circula adecuadamente entre su ciudad y la mía, muy probablemente el flujo de bienes, de servicios, de personas, sea mejor para todos. No, digamos, es un pensamiento tan ridículamente obvio que yo no puedo creer que no se entienda eso como política de Estado.
Porque no creo que estar haciendo un pensamiento elevado, es una cuestión de sentido común. Sí, bueno, vamos a coincidir en eso. Mi papá solía decir que es el menos común de los sentidos, desafortunadamente. Hay que hacer un esfuerzo para que el sentido común impere. Pablo, le mando un abrazo, gracias, muy amable, buena jornada. Igualmente, gracias por el interés. No, por favor. Bueno, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, a partir de un hecho desafortunado, hubo una vocación de servicio enfocada en algo que es clave en cualquier país que pretenda estar organizado y con características probas de desarrollo, ¿no?